Buenas tardes, bienvenidos al Ágora de Reflexiones en Sanidad y Salud que organiza SEDISA y su consejo asesor. Es la primera sesión que con este formato hablaremos fundamentalmente del relevo generacional en los gestores de salud, realmente el adecuado relevo generacional. En esta sesión quiero, por ser la primera, plantearles que el Consejo Asesor de SEDISA es un órgano creado hace algún tiempo en el que asesora fundamentalmente al presidente, al señor Soto, y a toda la junta directiva, también a la fundación de SEDISA y a los presidentes de las agrupaciones territoriales de SEDISA. Quiero brevemente dar las gracias por esta oportunidad a José Soto y a Jesús Sanz, eh, y por supuesto a los ponentes que esta tarde nos acompañan y que serán presentados a continuación, y también pues a Isabel Chacón. Esta iniciativa se llevará a cabo, Dios mediante, a, aproximadamente con una periodicidad mensual, y viene a reforzar lo que ha sido el compromiso institucional en todo momento de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA, que es la profesionalización de los gestores sanitarios. Estamos en un momento en el que se cumple el 10º aniversario del primer informe que llevó a cabo la propia sociedad, y esto nos hace reflexionar sobre la otra cuestión, el envejecimiento de los directivos sanitarios, el recambio generacional y sobre todo cuál es el modelo del acceso de los directivos de las no profesionales de la gestión sanitaria al mundo de la dirección. Por tanto, iniciamos este foro. Muchísimas gracias a todos los que están conectados y le doy la palabra a doña Beatriz López González Barcalce. Buenas tardes. Para mí es un honor el estar aquí moderando esta sesión con dos panelistas a los que admiro muchísimo. Los dos tienen en común su larga experiencia en la gestión sanitaria, pero en parte también como decisores a nivel más alto de política sanitaria. Provienen de ámbitos bien diferentes. José Manuel Baltar, que lo ven con corbata, José Manuel Baltar es matemático de profesión, pero lleva décadas en gestión sanitaria. Ha sido directivo de los hospitales generales de públicos de Canarias. Posteriormente es alto directivo de un hospital de una red privada, y además de eso ha participado en asociaciones, organizaciones, etcétera, muy relevantes. Y no últimamente, pero en su penúltima etapa ha sido también consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, lo que le ha permitido ver el problema desde el otro lado de la barrera. Por tanto, es un activo muy valioso hoy, porque además es una persona con muy buena cabeza, como verán. Y Vicens Martínez es clínico originalmente, es cirujano pediátrico. Además, un cirujano pediátrico que nos rescató a Canarias en un momento determinado de nuestra historia, pero además de eso ha sido directivo de hospitales como el Vall d'Hebron en Barcelona, y ha sido director general también en una penúltima etapa en el Ministerio de Sanidad. Director general, además de ordenación profesional, que es un puesto clave para entender temas como este que tratamos hoy, del relevo generacional. Por tanto, tenemos a dos personas que tienen muy buena cabeza, que tienen conocimiento y que tienen experiencia. La dinámica de la sesión, que en total va a durar 60 minutos, va a ser, primero ellos van a hablar brevemente, digamos 5 minutos más o menos cada uno, exponiendo las ideas fuerza principales de su punto de vista, ¿no? De su perspectiva. Después vamos a tener como 30 minutos de debate, de intercambio entre ellos, en el que yo eventualmente puedo hacer alguna pregunta, pero básicamente se trata más bien de un diálogo entre ellos dos. Y por último, dedicaremos 15 minutos a contestar preguntas que la audiencia puede ir formulando desde ya en el chat.
Empezamos entonces. ¿Quién empieza? ¿José Manuel? Venga. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Beatriz. Un placer. Por supuesto, muchas gracias, Bea, porque esas palabras de amiga siempre se agradecen, esas valoraciones excepcionales que siempre hace un amigo de uno, ¿no? Un honor compartir esta tarde con ustedes, con Vincent, por supuesto, porque como bien dice Bea, entre otras muchas cosas, nos rescató de una importantísima crisis sanitaria. Yo quisiera, para tenerme los 5 minutos, voy a arrancar el cronómetro porque me conozco y tengo una verborrea desde que fui consejero espantosa. Yo quisiera lanzar 5 reflexiones inicialmente para tratar de ajustarme a los 5 minutos sobre esto, para que nos conduzcan esto del relevo generacional o el recambio generacional, que yo creo que es algo absolutamente crucial en el futuro de las organizaciones, ¿no? Porque si esto no se plantea, no sé yo. La primera es este tema que ya planteaba también Mariano, de la profesionalización de nuestra organización, del gestor sanitario, del directivo sanitario. Esto ya no lo discuten ni los que no lo aplican. Es decir, esto no lo discute nadie, ¿no? Yo creo que casi nadie lo aplica, pero ya nadie discute que se necesita contar con profesionales. Y yo soy de esos que además, como fui fichado en el año 82, finales del 82, principios del 83, no se asusten, por eso estoy aquí en lo del relevo y lo del recambio, pues fui en su día seleccionado porque había un interés en el ministerio en aquel momento en profesionalizar la gestión sanitaria, y el ministro Ernest Youth lo convirtió en una de sus banderas de desarrollo en aquel momento. Y ahí entramos abogados, médicos. Y esta primera reflexión tiene un segundo matiz, que es algo que a mí me encanta cómo expresa habitualmente Bea, que fue cuando nace además el debate ese de bata versus corbata, ¿no? ¿Quiénes van a dirigir la sanidad? Aquella batalla del Real Decreto 521, 571. Hago un poco de batallita porque yo creo que le toca al tema de hoy describirlo un poco en estos términos, ¿no? Pero bueno, la discusión sobre el tema de la profesionalización ya no la tenía nadie. Lo malo es que con el proceso de designaciones que se hace habitualmente, el consolidar esta profesionalización es lo complejo a veces, ¿no? La segunda reflexión tiene mucho que ver con cómo serlo, cómo llegar ahí. Y yo recuerdo que cuando yo empiezo en el 82-83, pues claro, los entornos en que formarse o completar la formación eran escasos. Recuerdo a Elvira Aguilera, a Esperanza Martí, a EADA, aquellos primeros años de cuando arrancan EADA y IS, perdón, ESADE y IS, y en que la Escuela Nacional de Sanidad empieza a hacer un importantísimo esfuerzo para formar a los propios directivos del sistema. Entonces, entendiendo esto, choca terriblemente cuando uno recupera este último documento del Consejo Asesor de SEDISA, el tener que leer como cosas como la confianza personal no debe sustituir a la confianza profesional que figura en un apartado. O en otro apartado se dice expresamente, se puede designar a cualquiera siempre que sea de la cuerda de quien lo nombra y sin que precise mérito añadido. Claro, uno cuando ha sufrido tanto para adquirir esos méritos, esto resulta difícil. Tercera reflexión, y quiero ir minuto a minuto. Se plantea uno, ¿será entonces un problema de nuestra organización? ¿Será que estamos en una organización? Pues mire, no. Ya lo decía el señor Minsberg en su teoría y lo dice el mismo documento, estamos ante una burocracia profesional. Esto puede ser como cualquier otro entorno, un hospital, un profesional, una universidad, etcétera. Pero es que es más, yo que pertenezco a la generación esa en que se nos formaban con Peter Drucker casi como catecismo al lado, ¿no? Había que leer que Peter Drucker parece ser que por el mundo nos ponía de modelo. Los gestores del mundo deberíamos, los directivos del mundo deberían de parecerse a los directivos hospitalarios, decía. Y él hacía una frase, él utilizaba siempre una frase en una de sus publicaciones, que para mí esto es brutal, que dice que la gerencia, hablando en este caso de las gerencias, es una práctica antes que una ciencia o una profesión, aunque contiene elementos claves de ambas, ¿vale? Bien, este documento dice en un apartado concreto los centros sanitarios deben dotarse de estructuras y modelos de gestión autónomos. Probablemente estemos aquí dando la clave de en qué falla nuestra organización cuando luego inicia el proceso de designaciones. Porque miren, cuando uno coge el documento, y permítanme que lo lea
y tiene que leer eso que les decía, los centros sanitarios deben dotarse de estructuras y modelos de gestión autónomo propios y profesionales, o hay que leer tanto la inestabilidad laboral y su continuidad no dependen de sus resultados, hablando de los directivos, sino de los avatares políticos con tintes emocionales de amiguismo y lealtad malentendida, ¿no? Y hay un apartado entero que reza sobre la politización en la designación de los gestores sanitarios. Yo, y en tono un poco el mea culpa por mi paso por la política, porque no lo cambié, reconozco que la infiltración política en este tipo de situaciones hace que, lógicamente, todo este proceso de la designación de directivos y demás, pues sea complicado. La cuarta reflexión, y ya enfilo la recta final, es cómo encaré yo esto. Pues miren, yo el camino hacia el relevo, pues yo lo encaré de una forma sencilla. Yo fui tratando de hacer equipo allá donde estuve. Y en ese proceso de fichaje de técnicos, que en unos casos eran técnicos de nivel básico y posteriormente fueron siendo directivos de primero, de segundo y tercer nivel, yo creo que cualquier nivel en una organización, estamos hablando de gestores sanitarios, pues evidentemente, si tú añades al lado de esas capacidades que ya tiene de formación base un directivo, añades un determinado plan de carrera, o un gestor, me refiero, añades un plan de carrera, pues automáticamente esta fue, digamos que, la fórmula que fui utilizando yo para saber. Me estoy pasando un minuto. Remato, vea, remato que soy disciplinado. Remato. Digo que yo utilizaba este sistema porque, curiosamente, con los alumnos en práctica recibidos de determinados ámbitos universitarios, a mí en concreto no me funcionó igual. A mí me funcionó en el ámbito de crear equipos propios, de los nuevos fichajes de hospitales, etcétera, etcétera. Y como quinta reflexión sobre el relevo, miren, yo con esta dinámica de directivos que tú, con perdón, incorporas a tu equipo, con los que se participa en la toma de decisiones, en el análisis de problemas, en los éxitos y en los fracasos, en los avances del día a día, etcétera, etcétera, es como conseguí el relevo, pero no solo el relevo generacional ahora, sino el relevo natural, es decir, uno a lo largo de su vida cambia de forma sucesiva de puestos directivos o de posiciones laborales ejecutivas en el nivel que sea, y esos relevos se han ido dando de forma natural. Tanto es así que hoy, a colación de esta jornada, yo estaba echando cuentas y digo, mira, yo creo que el 80% prácticamente de los técnicos que han estado en mi entorno en el ámbito público hoy ocupan puestos ejecutivos de primer nivel, y desde luego en el ámbito privado, y en eso sí, permítanme un último rescate, hay un mayor nivel de coherencia, porque claro, el Consejo de Administración tiende a hacer menos experimentos más allá de que con la gaseosa. Y consiguientemente, un directivo testado es una garantía, o un ejecutivo testado es una garantía. Y consiguientemente, pues bueno, esto da la coherencia de dar el relevo. Si luego interesara, podemos hablar hasta de hojas de ruta concretas que yo en concreto utilicé en el ámbito público y en el privado. Por último, yo el otro día vi a Mariano, y ahora que uno ya está a un mes de hacer los 65, ¿no? No los 64, los 65, tengo la sensación de verdad de haber conseguido ese legado del que se habla en el documento del Consejo Asesor, que me encantó la palabra, ¿no? De haber conseguido un legado. Pues, y sobre todo tengo la sensación, como decía el otro día Mariano, de que he sido un profesional o estoy siendo un profesional ejecutivo sanitario, porque realmente he vivido de esto toda mi vida. Entonces, si he logrado vivir de esto toda mi vida, significará, por tanto, que, al contrario que los yogures, ahora que parece que llega mi fecha de caducidad, yo tengo la sensación de que he crecido más. Es decir, estoy en una fase de evolución a un nuevo puesto que tengo unos amigos en el ámbito del marketing y la comunicación que llaman Senior Advisor, y me encanta. Yo tuve que ir al diccionario, pero me encantó la calificación, y por supuesto solo me permite dar muchas gracias a la vida, como decía en su momento Violeta Parra. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Has dejado muchas cuestiones interesantísimas para el diálogo. Y escuchemos entonces a Vicens. Bien, buenas tardes y gracias por poder colaborar en esta mesa que me parece muy importante.
a ver si hacemos algo para que rompamos la teoría y vayamos a la práctica. Bien, a mí, reflexionando ya cuando estaba de director general, que luego explicaré un poco lo que hicimos y que creo que se sigue haciendo, yo pienso que los directivos no es que estemos desprestigiados, es que no estamos prestigiados, que es distinto, ¿eh? O sea, no nos menosprecian, simplemente que estamos y no nos aprecian en la mayoría de las veces, ¿no? Y entonces, ¿y por qué? ¿No? Yo creo que esto es historia, ¿eh? Yo creo que estamos en un momento de nuestro Sistema Nacional de Salud crítico. Venimos de una era donde las grandes personalidades médicas, entre comillas, científicas, dominaban los hospitales. Hay clínicas y hospitales que incluso se hicieron y se construyeron por estas personalidades, no porque se necesitaran. Y por tanto, estos dominaban también a los directivos. Que yo he vivido jefes de servicio que al pobre directivo que era, fuera director, subdirector o gerente, le daba lo mismo porque él mandaba sobre su clínica, sobre su hospital, etcétera, etcétera. Por tanto, venimos de aquí, ¿eh? Lo que pasa es que cada vez la medicina es mucho más avanzada tecnológicamente, por la ciencia mismo, y por tanto cada vez se necesita más la profesionalización. Igual que se necesitó y ha hecho un cambio brutal nuestra medicina en un promedio, el tema del MIR, ¿no? Yo creo que el MIR ha elevado el nivel de científico real y reactivo, medicina reactiva, pero lo ha elevado a un niveles, yo creo, envidiables para el resto de Europa y del mundo. Este cambio generacional, este cambio profesional de los directivos también sería un gran salto hacia adelante y hacia un avance. ¿Por qué? Tampoco tenemos que olvidar que los grandes, fijaros, yo estuve en una publicación, hice una publicación que presentaba que ya fuera desde el Bismarck o desde el Beveridge, hoy en día, después de la maduración de, de los dos sistemas más importantes, los errores y, digamos, han llegado a las mismas conclusiones y a los mismos puntos débiles, ¿no? Uno es la falta de directivos con visión y luego que los profesionales tenemos que estar centrados en el paciente, ¿no? Estar centrado con el paciente. Errores que tenemos, incidencias en los hospitales y en cualquier ámbito sanitario. La fragmentación de curas, la redundancia de exploraciones. Todo esto no es solo problema de los profesionales, sino es problema de falta de organización de los directivos. Por tanto, de falta de formación de los directivos. Y hoy en día, ya lo dijo Peter Drucker, como ha dicho el doctor Baltar antes, pero hoy en día esto todavía se hace notar más. Y por tanto, es evidente no solo que aceptemos que tenemos que profesionalizar a los directivos, sino hacer que pase, ¿no? Y en ese sentido, yo entiendo que la parte política, justamente en mí no fue, si fue política fue para cesarme, pero no por nombrarme. Y entonces entiendo que por lo menos, ya que esto va a seguir así, o sea, ya que vamos a tener la confianza o no del político de turno, por lo menos que cuando nos escojan estemos bien formados, que tengamos una formación básica, porque lo de la confianza yo ya soy un poco escéptico, pero por lo menos que estemos bien formados, ¿no? Y en ese sentido, desde el Ministerio iniciamos unas reuniones que entiendo que desde la subdirección todavía la están haciendo y con los líderes de los grandes, tanto eran Business School como Escuela Andaluza de Salud, el Instituto Carlos III, para hacer un mínimo de que con esto ya, y se dice evidentemente, que con esto ya podíamos, o sea, los que pasaron, los alumnos de SEDISA, de ESADE, de IESE, de la Escuela Andaluza, de la Escuela de Carlos III, Instituto Carlos III, pues ponernos de acuerdo para cuáles son estos mínimos y estos mínimos, si lo pasan en las escuelas que sean, en todas las escuelas que haya, tener un márchamo del Ministerio de Sanidad de garantía de que si ocurre esto, si pasas esto, tú tienes una básica formación para ser directivo. Con lo cual, sea la confianza de político de turno, pero por lo menos sabes que aquellas personas que se listarían y estarían digamos, observadas públicamente, podías escoger porque sabes que todos ellos están bien formados, ¿no? En esto están todavía, esto no es fácil,
Yo entiendo que el Ministerio de Sanidad es el que lo tiene que hacer, es el árbitro general, porque si no vamos a tener 17 situaciones distintas, una comunidad no va a respetar la otra y la vamos a liar. Por tanto, con todos estos antecedentes, es mejor que sea el Ministerio y la inspección o la evaluación de cada uno de estas escuelas, pues es fácil también. Se hace como en Europa. Un inspector, un evaluador que sea de la comunidad, de aquella unidad, un evaluador que sea de otra comunidad y un tercer evaluador que sea del ministerio, con lo cual no hay empate y además se hace la cosa bastante lo más imparcial posible, ¿no? Porque si no, ya sabemos que al final todo el mundo será un 10 y esto, café para todos, tampoco es así. Y bueno, un poco esta es la idea. Yo creo que estamos en un momento crítico. La transformación de nuestro Sistema Nacional de Salud es muy importante, se debe mucho a los directivos y bien, y estamos con cambios importantes dentro de esta organización, ¿no? Y en este sentido, fijaros que el Sistema Nacional de Salud se inició tanto unos como otros a volumen de pacientes y hoy estamos hablando de calidad, ¿eh? Y calidad es mucho más complejo que el volumen de pacientes. Y el presupuesto actual es mucho más complejo que el presupuesto de hace 20 años. Y por tanto, todas estas cosas, y sobre todo en la base de que estamos, como dice Peter Drucker, estamos en la base de que todo es relación de las personas, por eso es tan complejo la organización. No estamos hablando de coches, ni de aviones, ni de nada, sino estamos hablando de personas, personas, con familiares, con pacientes, con directivos, con jefes, con residentes, con colegas. Estamos todo el rato relacionándonos con personas y esto es lo más complejo que hay en el mundo. Sí, yo por empatar con con algo que decía Vicente, que antes hablaban también los compañeros respecto del tema de lo negativo o la visión negativa que se tiene del directivo. Yo voy a hacer una confesión aquí pública que ya la he hecho más veces. No se crean que vengo hoy aquí a dar un titular porque no es cierto. Yo la primera vez que tuve que ponerme delante de un micrófono de un canutazo de esos que te hacen como consejero a los 2 o 3 días de arrancar y tener que decir yo como político, de repente sentí un horror espantoso y una negatividad contra mí mismo, lo cual me llevó a pensar automáticamente la visión que tenía yo de los políticos, que era espantosa. Entonces, es decir, que confesarme político suponía algo negativísimo para mí. No sé si me explico. Yo había estado siempre en puestos de libre designación. Es decir, es que confundir el hecho de que uno ocupe un puesto de confianza, puestos de confianza también son en la privada. A veces aquí el matiz está en los resultados, en los objetivos, en los medios para poder alcanzar resultados, en la capacidad de tomar decisiones y de tener medios legales y suficientes para hacerlo, ¿no? Entonces, yo que haya esa visión negativa ni siquiera me sorprende, porque si yo asocio al directivo a ese panel político, si la percepción que tienen otros es la percepción que tenía yo del ámbito político en algunos momentos, evidentemente esa percepción negativa se traslada inmediatamente a los directivos. Tengo yo la primera sensación. La segunda, algo que decías, Vicente, tremendamente importante respecto de la visión. Yo creo que uno de los grandes problemas también está en que ahora mismo no existe una definición de una visión del futuro de nuestro propio sistema. Estamos repitiendo los mismos problemas desde el año 91 en que se hizo el informe Abril-Martorell y verbalizando lo mismo, parece que sin dar pasos de resolución de auténtico consenso político, porque esto no está a nivel de determinados niveles de gestión. Esto hay que resolverlo en un estrato muy superior, en el ámbito político, en un macroacuerdo, y yo permítame que saque aquí la bandera del pacto, porque soy un obsesivo del Pacto por la Sanidad y lo he intentado allá donde he ido. Y luego siento de corazón que el tema de los mínimos, Vicente, no se implantara absolutamente, porque sí es verdad que cuando yo hablé antes de formación, y hay un mare magnum ahora mismo que ya no es tan escasa como en mi época, que era muy complicada, que la teníamos que buscar debajo de las piedras. Ahora tú puedes encontrar, parece que miles de fuentes en las que te puedes formar como directivo, pero yo echo de menos eso que tú estás diciendo, ese, digamos, reglamento, comillas, entiéndaseme, ¿no? Que da esos mínimos que dicen, mire, se va a entender que usted tiene una formación correcta para afrontar
este nivel, la dirección de ingeniería de hospitales, la dirección económica, no sé qué, sí ha hecho este recorrido en su línea de formación. Perdón que alguno me enrollo. Yo, si me permitís, 2 puntos, Beatriz. 2 cosas que se me han quedado, pero que va al hilo de lo que acaba de decir. Primero, los políticos no van a cambiar nada. Nada. Por una sencilla razón. Porque cambiar una cosa que en la población se cree que va muy bien, que es salud, no se atreve nadie. Pero todos los profesionales que estamos todavía dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud, incluidos los economistas, o quizás ellos los primeros, ven que hemos de mejorar mucho. Porque las cosas están pasando y parece que no las queramos ver. Y por tanto, una transformación, una reorientación, que no quiere decir sacar el sistema nacional, sino reorientar de volumen a calidad, o sea, cambiar los objetivos del Sistema Nacional de Salud, es lo que se tiene que hacer. Y para esto hay 2 cosas muy importantes. Por tanto, los políticos, primer punto, los políticos no se van a atrever si no empujamos todos juntos para que vean que aunque se equivoquen no pasa nada porque no se van a equivocar. Eso primero. Segundo, hay 2 puntos importantes. Uno, lo he dicho, es el tema de la formación. El Ministerio de Sanidad me gustaría que acabara lo que empecemos para que tenga este márchamo de decir esto garantiza esta educación, esta formación básica, y luego la confianza del político pues va a seguir igual, porque eso sí que no lo vamos a cambiar. Pero hay otro tema muy importante que quiero decir. Los hospitales públicos, los que digo yo, públicos, no los concertados, los públicos, ¿verdad? Tendrían que tener personalidad jurídica cada uno de ellos para tener un consejo de administración. Y allí en este consejo de administración que ponga a la comunidad todo lo que tenga que poner, que es que me es igual. Consejo de administración, esto es transparencia, esto es visibilidad. Y en este consejo con personalidad jurídica, que esto no quiere decir ser independientes, ¿eh? No tiene nada que ver con ser independientes los hospitales. Dependen del sistema. O sea, dependerán igualmente del sistema público, pero tendrán un consejo de administración. Y esto disminuye muchísimo la manejabilidad, entre comillas, de los políticos. Gracias. Vale. Venga, vamos a tratar de retomar el tema. Habéis coincidido, por ejemplo, José Manuel hablaba antes de cómo los hospitales privados sí que consiguen ser más coherentes porque precisamente tienen ese consejo de administración que dice Vicens, ¿no? A ver, ha salido el tema de la formación básica, acreditada o reconocida por el Ministerio de Sanidad. Esto implica que la formación de directivo sanitario va a ser sanitaria. O sea que el GIR, el gestor interno y residente, va a tener un programa como los MIR tienen un programa para los clínicos, lo cual de alguna manera como efecto secundario va a tener la especificidad de los directivos del sector, es decir, que se renuncia a pescar en caladeros de otros sectores donde los ingenieros o los abogados o los economistas pudieron traer savia nueva y fertilización cruzada. Este es un tema que me interesa conocer vuestra opinión. Y luego, estamos hablando de recambio generacional. ¿Cómo van a fluir los jóvenes para entrar en la gestión? O sea, ¿cómo se les va a captar el talento? ¿Cómo se les va a traer? ¿Cómo se les va a ofrecer una carrera profesional? ¿Dónde están esos caladeros? En clínicos que sean líderes naturales, en personas formadas. Todo este tema de cómo hacer que fluyan hacia los directivos los jóvenes con talento. Vale, esta sería la cuestión ahora. Beatriz, permítame una brevísima aportación. Cuando se establecieron las áreas de capacitación específica del Ministerio de Sanidad, optamos en su momento por hacer un área de capacitación específica en gestión y planificación sanitaria. El problema que tenía es que solo era para los médicos y las enfermeras. El resto de los profesionales que tú bien has dicho no tenían capacidad y eso no nos parecía justo y se paró, pero hubo documentos en ese sentido. Yo creo que el tema de la formación lo recogemos en el informe este al que yo he hecho alusión de hace 10 años, que dice desgraciadamente que a pesar de los programas de formación, que estoy de acuerdo, que ya hay mucho y que falta quizá el mínimo, lo que sería la regla básica, y que ANECA los está, diríamos que, verificando y aprobando como áreas, como estructuras o como conocimientos, diríamos, profesionalizantes,
desgraciadamente, a eso hay que añadir algo que lo habéis hecho, habéis dicho. Y es que cuando en el informe dice que solamente el 10% de los directivos sanitarios dedican tiempo a seguir formándose. Yo por alusiones, por aquello de, porque soy de los de la corbata y no de los de la bata, ¿no? O, yo he de decir que nunca sentí, es más todo lo contrario, ¿eh? Yo he sentido un apoyo absoluto por parte de los profesionales de la bata cada vez que he estado en un puesto de gestión y un refuerzo absoluto. Ha sido, para mí ha sido eso paradigmático, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo, Beatriz, que renunciar a determinados caladeros sería ir contra la naturaleza. Es decir, en todas las empresas del mundo ahora precisamente, cuando uno analiza el perfil de los directivos, es una cosa sorprendente. Hay veterinarios en no sé dónde, farmacéuticos, quiero decirte, yo me encanta más meterme para ver quién es el CEO de esto y de lo otro, y resulta que es que ahora mismo cualquiera puede, lógicamente, encabezar el ápice estratégico de una organización porque esto está relacionado con otras competencias, otras habilidades y cuestiones que probablemente en esos mínimos que decía el doctor Vicent antes, ¿no? Martínez, pues evidentemente tienen que ser generalizables, como tú bien dices, Mariano, a todos los estamentos de la sociedad y profesionales que puedan trabajar en el entorno. Que ahora mismo además hay licenciados en Derecho, en Económicas, en fin, 20.000, ¿no? Y tú hablabas, me planteabas una cosa importante. Ahí me gustó el concepto ANECA, que además han sacado ustedes. Me parece que es una buena explicación de cómo, pero luego el doctor Martínez explicó antes también un método paralelo, lo mismo para dar una salida a la situación actual, que es crear una ANECA a su modo, ¿no? Con otras patas. ¿Cómo atraer a profesionales? Bueno, yo tengo la sensación, yo por ejemplo, que di clase, y tú lo sabes, vea, en la Facultad de Las Palmas muchos años de gestión, planificación y gestión sanitaria. Yo tengo el honor de apuntarme al hecho de que muchos de mis exalumnos en la Facultad de Ciencias de la Salud, médicos, quisieron ocupar puestos de gestión. También tengo la desgracia de haber conocido sus comentarios tras pasar determinadas temporadas por esos puestos sobre lo ingrato, lo desagradable, bueno, pues esto que ya ha comentado antes el doctor Martínez, el doctor Guerrero, habéis comentado todos, ¿no? De cómo nuestra máquina realmente trata a los profesionales que llegan y especialmente a los de bata blanca. Porque cuando uno somete a un estrés como ese a un profesional que va a ganar más haciendo 3 guardias al mes que asumiendo la responsabilidad de llevar toda una casa encima, esto es absurdo. Es decir, que estamos, quiero decirte, tú hablabas antes del Consejo de Administración, es que la privada tiene el incentivo negativo y positivo, según se vea, de la parte económica, que hace una alineación inmediatamente de incentivos de todo el sistema. Es decir, el directivo gana más que, es decir, cuando el directivo es el salario número 300, cuando el jefe de servicio clínico acaba ganando menos que sus adjuntos porque no se puede apuntar a programas especiales, a no sé qué, estamos hablando de cosas que pierden coherencia. Entonces, yo sí creo que aparte de poder hacerlo atractivo e introducir variables de formación ya en el periodo universitario, en las profesiones sanitarias, que yo creo que ahora mismo se hace, luego hay que darle una coherencia en cuanto a la carrera profesional directiva, porque que si no, no tiene ningún sentido lo que estamos hablando. Perdón que me enrollo. Bien, a ver, yo cuando hablo del márchamo para mí es abierto a todos, ¿eh? O sea, yo creo que hay escuelas buenísimas en España, las que he participado yo, pues por supuesto son buenísimas, y ese SADE, estuve también en EADA en su inicio, y sé que, y conozco la escuela andaluza y la del Instituto Carlos III. Y por tanto son de altísima calidad, de altísima calidad. O sea, esto no quita nada de lo que están haciendo ellos. Simplemente que sería bueno que a los alumnos estos rotaran dentro de su propio trabajo y hicieran colaboraciones con hospitales o con primaria y rotaran por allí para que practicaran la gestión, ¿eh? Y esto también daría un márchamo de posibilidades a los centros también de tener, entre comillas, residentes, que no son residentes, que igual tienen 40 años, pero que han decidido cambiar de la clínica a esto. Por tanto, es abierto a todos, a ingenieros, a todos los que hagan que sean alumnos de estos sitios donde tengan el máximo del ministerio. Y en cuanto a que esto, por tanto, abierto a todos. Y en cuanto al recambio generacional, hombre, yo creo que los jóvenes
que yo creo que están muchísimo más formados que cuando nosotros acabamos, pues tienen estas capacidades, ¿no? Pero también están viendo el continuo entradas y salidas de los directivos. Yo pedí, cuando fui jefe de servicio, me iban a nombrar director, me dije, bueno, pero entonces el sueldo, dice, no, no, va a cobrar menos de que cuando usted está de jefe de servicio. Digo, pues mire, va a ser que no. Quiero 1 euro más de que cuando yo soy jefe de servicio. Y me pagaron 1 euro más, ¿eh? Ya una cosa ya de dignidad, ¿no? Pues eso los jóvenes también lo saben, lo ven, etcétera, etcétera, ¿no? Yo cuando estaba en el Vallebrón estaba por detrás de las centenas de asalariados, o sea que es así. Esto lo ven, ¿eh? Lo ven, lo viven, ya digo. Y por tanto, por esto para mí es muy importante la transparencia a través de un consejo de administración, de esta personalización jurídica de los hospitales, porque esto a ellos también les dará la confianza, la garantía de que están en un sitio de transparencia, entre comillas, en un país democrático, porque si no lo somos en este aspecto, no lo somos. Gracias. No, yo lo único por confirmar lo que dices, Vicente, yo cuando me becan con los programas HOP el primer año, el año 84, 85, y me mandan Francia, lo primero que me sorprende es cuando el director general, el señor Costarjean, me lleva a un consejo de administración del complejo hospitalario, ¿no? Y cuando veo cómo él rinde cuentas ante una serie de administradores de la seguridad social, una serie de representantes de los ciudadanos, del ayuntamiento, del departamento, entonces a mí de repente me di cuenta de que aquello estaba profesionalizado a otro nivel, lo digo en la línea de lo que tú planteas, de profundizar en la democracia a veces más de lo que... Me gustaría abrir un tema nuevo, que es la gestión en atención primaria y en otros niveles asistenciales, porque parece que no hay vida inteligente fuera del hospital. Siempre pensamos en hospital, cuando pensamos en alta dirección, y primaria tiene sus problemas específicos, en mi opinión, mucho más serios para la gestión de lo que son los problemas en los hospitales. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre esto. Arranco yo otra vez, Vicente, es que era por ir como queráis. Ya arranco yo, ningún problema. El problema de la primaria, y es que yo la primaria me la quiero mucho, porque me la he estudiado mucho, porque me ha preocupado mucho, y aún me preocupa, aunque no esté en el ministerio. Eh, el tema de los hospitales es que mueve un gran volumen de todo, de presupuestos, de personas, de recursos de todo tipo, digamos, incluso de residuos, para hablar ya del medio ambiente, ¿verdad? Y en cambio la primaria es mucho más, digamos, frecuente, o sea, hay muchísima más primaria, pero yo creo que la organización tiene que ser la misma. O sea, yo creo que primero tiene que haber, no debemos ser como sistema ni hospitalcentristas ni primariocentristas. Hemos de ser pacientecentristas. Y para ser pacientecentristas es indispensable que haya una muy buena relación con protocolos consensuados entre las dos instituciones, primaria y hospitales comarcales y de referencia, porque si no estamos redundando exploraciones, demoras de colas de espera que no sirven para nada, simplemente para marear al amigo paciente, que pacientes lo somos todos en un momento dado de nuestra vida, por tanto al ciudadano, y hace que seamos ineficaces. Por tanto, la primaria, lo que pasa es que la primaria tiene que tener un coordinador, un director, llámenle como quieran. No puede ser una cooperativa de que hoy mandas tú y mañana mando yo. Esto así no vamos a avanzar tampoco. O sea, por muy buenos que seamos todos y como somos 4, somos todos amigos y nos vamos a cenar. No es este el tema. No es este el tema. Tenemos que estar consensuando todo el rato protocolos, viendo a nuestros vecinos, porque habitualmente son vecinos, que además estos sí que respetan mucho el trabajo de los médicos de primaria, cosa que no pasa tanto en los hospitales, por tanto es una ventaja si no son primaria de la metrópoli, que ahí ya no es tanto, pero si son primaria realmente es importante, es una capacidad que digamos que los de los hospitales no tienen, y por tanto se tiene que organizar y se tiene que ordenar como una organización sanitaria normal. Y por tanto, en este sentido, lo que tenemos que hacer es gerencias territoriales que se junten, consensuado todo,
y con procesos consensuados, todos lo mismo. Lo que no puede ser es que una persona pide una cosa y cuando llegues al hospital aquello no sirve para nada y te piden otra. Por tanto, esto es lo... Y aún existe. Bueno, existe no, es casi la rutina. Sí, yo un poco incidiendo en lo que dice el doctor, vamos a ver, mi gran impacto de conocimiento de la primaria es al llegar fundamentalmente a la consejería, lógicamente, ¿no? Y es que cuando uno se enfrenta con primaria, llega a la consejería, lo que ve automáticamente es que tiene una pecera en que hay un tiburón y una sardina. Entonces, el tiburón tiene una boca así, a efectos de los recursos, lo digo, Vicente, que tú lo estabas hablando, y primaria en ese sentido es una sardina que no es capaz entonces, o uno pero preserva quiere decir protege, potencia, inflexibiliza los recursos que se destinan a la primaria o automáticamente acaban siendo devorados por el tiburón. Eso queda así de claro siempre. Luego, primero, hay que tener un cierto nivel de proteccionismo, entiéndase en el buen sentido de la palabra, es decir, de preservar su ámbito y su ámbito de gestión. Segundo, por eso a mí me da muchas veces las gestiones comunes, no sé si me explico, a veces en algunos entornos me dan miedo porque tengo la percepción de que a veces han debilitado la parte primaria porque la presión, como bien decía Vicente, la presión del hospital es brutal a ese nivel y la capacidad de trasquilar recursos absoluta, ¿no? Yo, sin embargo, sí puedo decir que la gestión en primaria a mí me pareció realmente excepcional y especialmente compleja. Porque estoy con Vicente, es especialmente complejo desmontar determinados hipismos imperantes en ciertos movimientos, es decir, hay que profesionalizar, lo hemos dicho desde el principio, ¿vale? La gestión, primero, y segundo, hay que añadir una dificultad importantísima, que es la dispersión, pero la dispersión física, la dispersión geográfica. Entonces, yo distinguía, yo que me tocaba como político visitar los centros de salud, no voy a citar porque es de mal gusto, sobre todo por si hay alguno oyéndonos, pero yo sí sé perfectamente qué director. Me costaba más verlo en directivos de hospital que en directivos de primaria, quién lo estaba haciendo excepcionalmente, simplemente visitando los centros de salud y teniendo entrevistas con los médicos de atención primaria. Y algo que ha dicho Vicente, tremendamente importante y que yo creo que hoy en día tendría que ser pura tecnología y en lo que yo fracasé, Bea, tú me has oído decirlo miles de veces, es decir, no puede ser que no haya una intercomunicación total entre el mundo de primaria, de especializada y digo más, y el sociosanitario. Todo eso tendría que tener una historia interconectada. A mí en ese sentido los gallegos que les vi una serie de presentaciones públicas me tienen absolutamente impactado porque me parece que eso da una solvencia técnica y una coherencia absolutamente brutal, tanto para los profesionales que trabajan como para los que tienen que tomar decisiones sobre nosotros como pacientes. En el tema Beatriz, este que ha comentado, perdón. sí, yo quería, bueno, cuando se pueda, yo quería haceros una pregunta también a vosotros, con una contestación lo más rápida posible. Es, ¿qué opináis ambos dos sobre el papel de las universidades en el compromiso de la formación en gestión y planificación del servicio sanitario, más allá de los másteres? En los grados se habla de gestión y planificación sanitaria en las áreas del conocimiento, no digo solamente en enfermería o en medicina, sino en el resto, como puede ser el tema de económica. Yo, si me perdonáis, apunto un poco al hilo de lo que dice el doctor Baltar, ¿no? Entre el tiburón y la sardina. Yo creo que es un tema de directivo, justamente. Es una falta de formación directiva. O sea, que los hospitales, digamos, vayan más recursos de los que les toca, porque siempre quieren estar en la última, Mira, el hospital tiene más complejidad, que siempre los hospitales tenemos... personajes que dices que yo solo opero lo complejo, ¿no? El hospital que tiene más complejidad de España no llega al 10% de lo que hace. O sea que, en realidad, claro, si el directivo se lo cree, entonces lo quita de primaria. O sea, es un tema directivo, no es un tema de los profesionales. Los profesionales de primaria lo que tienen que hacer es primero creérselo y después organizarse y organizarnos todos juntos centrados en el paciente, ¿no? Y en este sentido, y en el sentido de la dispersión, hombre, ahora tenemos una gran ventaja que es la tecnología. O
sea, podemos comunicarnos, aunque estemos lejos, con nuestro hospital de referencia, con nuestra unidad primaria de referencia, etcétera, etcétera. Y absolutamente de acuerdo en que esto no es hospital primaria, es hospital primaria sociosanitario y salud mental. Porque todo es un sistema. El paciente no tiene por qué saber que el gerente es hasta aquí o hasta allá y por tanto yo me tengo que esperar aquí o me tengo que esperar allá. La salud del paciente o del ciudadano en general es es continua. Y en este sentido, en cuanto Vale. a la pregunta de la universidad, yo creo que las universidades, yo estoy intentando que un par de universidades hagan cursos de gestión, pero para mí serían cursos, aparte de un máster de planificación y gestión sanitaria, que creo que esto es evidente que se tiene que hacer, el taste, el probar un poco, el saber un poco las bases de la gestión, yo creo que debería ser casi, si no obligatoria, optativa en las facultades de medicina. Yo En por la responder facultad, a eso, tuve la suerte de ser discípulo del profesor Betancourt, que Beatriz conoce bien, un ex compañero de ella, que con los primeros planes de estudio que él incorporó inmediatamente una asignatura inicialmente entera de gestión que se hacía una parte en quinto, una parte en tercero, luego esa asignatura se pasó a tercero, que yo creo que es muy pronto para incorporar según qué cosas en una facultad de ciencias de la salud, pero se tenía presente continuamente. Más tarde ya se fue incorporando a la asignatura de epidemiología y ya se fue perdiendo el sentido. Permítame que haga alguna publicidad. Yo tengo que reconocer la figura de Miguel Ángel Asenjo, que fue el que empezó a meter el mundo de la gestión sanitaria en las universidades y sobre todo en los grados. Y tengo que decir con absoluta alegría que en nuestra universidad, en la Universidad Católica de Murcia, desde que se puso en marcha medicina, en quinto de medicina hay una asignatura de gestión y planificación de Muy bien servicios hecho. sanitarios obligatoria, no es Muy bien ninguna hecho. obligatoria. Y yo creo que ahí tienen que salir, cuando hablamos de dónde están las bases, dónde está la gente, de dónde proceden, pues igual que de ahí proceden muchos que hacen luego radiología o cirugía pediátrica, pues de ahí pueden surgir también algunos que les llame la atención la gestión y la planificación de los servicios sanitarios, porque hasta ahora fundamentalmente hemos sido personas que hicimos una especialidad y luego cambiamos, pero a lo mejor tenemos que buscar ese talento o esa intención en una fase anterior. Nada, esa era mi aportación en ese sentido. Beatriz. Bueno, a ver, nos quedan 8 minutos y tenemos 3 preguntas de la audiencia, ¿vale? 2 son de la misma persona, por cierto, ¿vale? Entonces, si contestáis brevemente, está bien. La primera dice que es de José María Martín Moreno. Dice, ¿es Miembros del posible? Consejo. Sí, es del Consejo, es catedrático en Valencia. ¿Es posible y viable fomentar equipos intergeneracionales que integren la experiencia y el conocimiento de profesionales seniors con la motivación, las nuevas habilidades y las perspectivas de los miembros más jóvenes? Yo sí, bueno, yo solo con eso intenté rematar yo con lo del Senior Advisor. Yo esto lo acabo de aprender ahora, ¿eh? Curiosamente, a mí me captó una empresa, al margen de seguir colaborando, lógicamente, en el grupo hospitalario en el que estoy trabajando a nivel del equipo directivo, por razones lógicas, pero me vinieron a buscar unos señores, curiosamente, el mundo de la comunicación y el marketing, y yo estaba alucinado, digo, pues yo de eso no sé nada y tal. Y de repente me incorporaron como senior advisor y le comentaba a Beatriz que para mí fue muy sorprendente la capacidad de aportación que tienes ahí, porque por encima ese es un mundo en el que los profesionales son tremendamente jóvenes y claro, están en esa efervescencia, con lo cual para mí es prácticamente anfetamínico asistir a los consejos y a las reuniones directivas de estos equipos de profesionales. Y para ellos yo soy ese toque de realidad de no, no, por aquí no, que esto va de cabeza contra el político y vamos a enfocarlo por allí, o vamos a replantear esto qué, ¿no? Y puedes aportar ese conocimiento, o qué os parece si. Y entonces yo ahí, que creí que no iba a ser capaz de aportar nada, me siento francamente a día de hoy muy enriquecido. Yo sí creo que es muy bueno. Sería muy bueno que se contemplase ese rol, aunque no sea como línea ejecutiva, pero de estar dentro de un equipo directivo. Vicens, ¿tienes una experiencia también en ese sentido?
Sí, bueno, yo creo que es muy importante, ¿eh? Yo ahora estoy un poco de consejero global de la OMS y la verdad es que parece que un poco la sensación, dices, bueno, ¿qué voy a aportar? Pero cuando vas entrando en el terreno, la verdad es que puedes aportar mucho. Y ojalá esto sería deseable en todos. Pero claro, para esto necesitas un poco más de libertad en este sentido que he dicho otra vez de de que los organismos tengan esta facilidad de tener consejos administrativos, porque esto ayuda a que se enriquezca todo mucho más. Para mí este es un punto clave. Ok. Hay una cuestión que más que una pregunta parece un comentario que dice, no sé de quién es, dice el GIR, el gestor interno y residente, existió durante 4 ediciones en la Escuela Nacional de Sanidad y finalizó porque a las personas formadas no se les daba opción a los puestos de gestión. Su elección dependía de otros factores. Por otro lado, me pregunto si la falta de atractivo de los puestos directivos en la pública y la privada se debe a la centralización cada vez mayor del proceso de toma de decisiones en los servicios corporativos. ¿Os parece que puede ser Bueno, que la quiero decir que hay centralización? algunas personas que hicieron el GIL sí que luego han tenido espacios en gestión muy importantes. Las personas pertenecen a nuestro consejo. Quiero mencionar a Paloma Alonso, que fue una de las alumnas más brillantes del GIL. Estuvo trabajando en el ministerio y tenido. Luego, al final, la elección sabemos que no es solamente por cuestiones formativas, lo hemos dicho, sino que la gran mayoría de las decisiones se deben siempre a la confianza, pero muchas veces a más la confianza personal y menos la confianza profesional. Esa es mi opinión, pero me gustaría saber lo que opina Baltar, que Creo que el tiene... sentido de centralización quizás es un sentido más de parece que lo sea de verdad. Yo creo que al menos en mi experiencia en Cataluña, eh, digamos que hay cosas que se centralizan, pero en bien, pero siempre se deja un margen para cada institución, sea de primaria o sea de hospital, ¿no? Y por tanto, para mí la centralización no es ni una excusa ni un argumento. Yo creo que la historia del Clínic es su propia historia, su cultura, la historia del Vallebrón es su propia historia, su cultura y son distintos, ¿no? Incluso un mismo proceso hecho con la mejor de las voluntades, con unos profesionales del Clínic y con otros profesionales del Vallebrón saldrían distintos. O sea que en Sí, ese sentido, no, para mí, ya insisto, el gran argumento es otro. sí, O sea, yo creo absolutamente en la frase aquella que leí que está en el documento del Consejo Asesor. Los centros sanitarios deben dotarse de estructuras, modelos de gestión autónomos propios y profesionales. Es decir, es el Consejo de Administración del que hablaba Vicent. Yo sí creo que es verdad que está habiendo una centralofobia, no, perdón, al revés, centraloatracción, ¿no? Sí es verdad que cada vez parece que hay un afán por acaparar y decidir todo en los servicios centrales, en los órganos centrales, incluso en el ámbito privado, incluso en el ámbito privado. Creo que esto es malo y empobrecedor. La realidad local en el mundo sanitario y más, como bien decía Vicent, cuando vamos hablando de temas de calidad, de cuerpo a cuerpo, de personalización, etcétera, yo creo que es muy importante. sí. Y a colación de esto, antes decías tú, José Manuel, citando, no recuerdo a quién, que un buen gestor tiene a la vez un poco de arte y un poco de ciencia, y en este sentido, no solo el conocimiento, sino la capacidad de liderazgo, el liderazgo natural, la empatía, la capacidad de comunicación, de resolver conflictos, etcétera, ¿no? Esto es cierto que también es necesario en servicios clínicos y que sin embargo ni el MIR ni la universidad te examina de esto, ¿no? Pero en el mundo de la gestión, donde los resultados no se pueden medir de forma tan tangible, quizás todavía más importante el tener en cuenta estas habilidades blandas o estas capacidades. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo encontramos jóvenes que se sientan atraídos por la gestión y que tengan estas habilidades, que son más de la personalidad que del intelecto? Bueno, Bueno, perdón, sí, Vicent. perdona, pero habla. Vale. A ver, yo creo que somos un país que aplastamos a los líderes jóvenes, Ujú. por definición. No, así como por ejemplo, los de Estados Unidos incentivan las preguntas ya en la escuela, nosotros incentivamos el silencio en la escuela, ¿no?
Y entonces esto aplastamos. Y si tienes un jefe de servicio que ve que tú eres joven y tienes ganas de, ya se procura de que no sea su opositor, etcétera, 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 ¿no? Y esto lo he vivido en carne propia durante décadas. Entonces quiero decir con esto que justamente cuando nosotros hemos hecho en el Valle d'Hebron formación intra-hospital, empezamos ya, ojo al tema que en Cataluña es importante, saber qué es el Sistema Nacional de Salud y cuál es el de Cataluña, que con los concertados hay gente que lleva 20 años trabajando y no sabe lo que es un concertado, no sabe lo que significa. Por tanto, empezamos por la A, pero después vamos haciendo píldoras de gestión, pero para formación interna, ¿no? Y te das cuenta allí de quienes son ya líderes y no te habías dado ni cuenta ni los conocías, ¿no? Por tanto, hay mucho líder y necesitamos líderes en todos los niveles de todas las organizaciones sanitarias. Los necesitamos y los tenemos que ayudar, promover, formar, porque será nuestro futuro. Y esto se puede hacer porque nosotros lo hemos hecho y la gente está todavía hoy agradecida de aquellos píldoras que hacíamos y que se siguen haciendo y que yo creo que va muy bien. Por tanto, hemos de promover líderes, los tenemos escondidos, tapados o manipulados para que no lo sean. Y tenemos que procurar que lo sean, aunque digan cosas que no nos apetecen o que no nos apetece escuchar, pero que hay que dejarles también. Sí, yo creo que arrancando en lo que se comentó antes de la facultad, ¿no? De un proceso de formación en la facultad que pueda hacer más atractivo, además, esto ya para empezar. Pero es que yo algo que veo que ahora mismo como que se ha abandonado mucho eran procesos internos de formación de gestores en el área clínica, que hubo un momento en que se hizo mucho énfasis y se ha dejado. Y yo creo que o esto se genera, o si no, este sacar lo peor de cada uno que acaba de describir el doctor Martínez es muy evidente, porque nosotros realmente formamos a los, me van a perdonar, pero al mundo sanitario lo formamos en una especie de carrera de muerde a este, porque tienes que ir tú delante, porque tiene que ser el primero para llegar a la facultad, el primero para entrar en el primero para... Es decir, es que es, ¿no? El resto de las facultades, yo por ejemplo, que mi carrera era una carrera exigente, pero una carrera de matemáticas, pero nunca me vi abocado a tener que morder al de al lado para, no sé, a ganar 3 posiciones. Entonces, yo creo que os se generan esos foros, como bien dice el doctor Martínez, en que tú empieces a ver quién despunta y además, porque esos que despuntan seguro que les gusta. Y si el sistema le da la coherencia para crecer en el mundo de la gestión, seguro que lo harán. Vale. Bueno, nos queda un minuto. Muchísimas gracias, lo he pasado súper bien. Y le dejo este minuto a Mariano para que despida, pidiéndole perdón a José María Martín Moreno porque se nos quedó una pregunta de él, pero no ha sido posible. Muchas gracias a los dos. Ante todo, muchísimas gracias. Deciros que ha sido un placer estar con vosotros. Pedir disculpas a los que no hemos podido terminar de contestar a sus preguntas, no solamente a José María, sino también a Pepe Martín, que había una pregunta interesante. Deciros que el informe al que tanta alusión estamos haciendo estará colgado en la página de SEDISA, en la parte correspondiente del Consejo Asesor. Han sido una hora extraordinaria. Me quedo con algunos titulares. Con un directivo testado es una garantía. No hay nada mejor para coger lo que estamos haciendo que apostar por el legado y la falta de formación en los directivos sanitarios, no solamente en su acceso, sino luego en el mantenimiento de su propia carrera. Este foro pretendemos que continúe en el tiempo, que durante el tiempo que sea posible mensualmente nos reunamos. Adelanto que el próximo será sobre atención primaria, sobre el valor de la atención primaria y ya les informaremos al respecto. Vuelvo a darle las gracias sobre todo a los ponentes, magníficos ponentes, a Beatriz y evidentemente a Vicente y a José Manuel Baltar, que desde hace muchísimos años somos de la misma promoción casi y hemos vivido, y a mí me ha resultado muy agradable oír cosas de él porque son cosas que en su momento también vivimos. Nada más que dar las gracias, esto ha sido el primero y yo estoy contento y seguro que será el primero de una larga serie. Gracias a Cerisa y quiero también decir gracias a Joaquín Esteves y como presidente de la Fundación Cerisa y a José Soto como presidente de Cerisa por habernos permitido tirar adelante con esta propuesta de foro. Muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.